Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inteligencia Educativa. Yo soy Rodrigo Cosío, este es el podcast de UNOI y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se los voy a presentar, él es Tilemi Santiago, es antropólogo social y criminólogo, ha trabajado como académico y consultor en investigación del delito, criminología y sistema de justicia penal para instituciones de la sociedad civil y de gobierno desde el 2002. Actualmente su producción está orientada a publicaciones especializadas y divulgación de la ciencia. Bienvenido, Tilemi. Qué gusto tenerte por acá. Muy bienvenido, Tilemi. Y bueno, pues el tema que nos ocupa, lo comentábamos hace unos momentos, es un tema muy rico porque tiene pues mucha profundidad, tiene mucha riqueza narrativa, valga la redundancia. Vamos a estar explorando el vínculo entre las huellas y las historias. ¿Cómo se vinculan estos dos componentes del imaginario humano, de la cultura humana? Y específicamente hablaremos más adelante cómo podemos utilizar esto para la educación o para encontrar pautas en las que podamos mejorar la educación. Pero me gustaría que iniciáramos el programa de hoy, la conversación de hoy, con esta pregunta. ¿Por qué las huellas son valiosas para construir historias, Tilemi? Bueno, si nos remontásemos y hiciéramos un ejercicio meramente especulativo, porque bueno, sabemos que en la prehistoria pues no tenemos registros escritos que nos permitan y todo se vuelve más especulativo, pues podríamos pensar que para los primeros humanos el poder tener una comprensión de su entorno pues fue fundamental. Y en ese sentido, la convivencia con otras especies animales, pues también lo fue, y pensando en la caza, en la alimentación y también en los depredadores, pues poder identificar eventualmente las huellas de este tipo de otros seres vivos, pues se volvió algo muy significativo. Inclusive para tal vez también poder identificar otros grupos, ¿no? Y poder saber si había que retirarse o alejarse, ¿no? Exacto. Pero decía, esto es meramente especulativo. La idea, además de la huella, hay que pensarla muy vinculada al mundo material, por lo menos en este primer momento. Uh-huh. Esto es, la palabra huella viene de hollar, que sería como pisar, malgastar, ¿no? Como, uh-huh. Y en ese sentido, pues, en este momento que hacemos especulativo, pues la búsqueda, la identificación de esa huella que la produjo, qué te está diciendo, pues debe haber sido de una relevancia mayor. ¿Te imaginas lo que han de haber sentido estos primeros Homo sapiens, ¿no? Estos primeros Homo sapiens hace, no sé, unos 200,000 años que tenemos los primeros registros del Homo sapiens, cuando encontraban un rastro, ¿no? De, pues no sé, de unos mamuts o de algún animal que les resultaba comestible, atractivo para la caza. Debe haber sido yo me lo imagino, me pongo en ese lugar y debe haber sido como un estado un poco de euforia, ¿no? Es como decir, wow, aquí hay un camino hacia la comida, hacia la supervivencia, ¿no? Sigamos estas huellas. Y me imagino que pues, bueno, hicimos eso durante pues, cientos de miles de años, ¿no? Eso me imagino que debe haber calado hondo en nuestra neuroplasticidad, en nuestra forma de leer el mundo, nuestra forma de entender el mundo y eventualmente nuestra forma de narrar el mundo, ¿no? Porque pues, una vez que desarrollamos el lenguaje y empezamos a contar historias como no sé, nosotros somos el clan de la cueva del oso, o nosotros somos el clan de la cueva del león. Ahí yo me imagino, y esta es mi especulación personal, claro. Me imagino que ahí hubo un matrimonio entre las huellas y las historias. ¿Tú qué te imaginas? Por supuesto. Podría ser también interesante pensar cómo estos ancestros no solamente habrán tenido que comprender su entorno, identificar qué huellas había y también a su vez dejar las propias. Uh-huh. Podemos pensar en las pinturas rupestres, ¿no? Que bueno, ahora se sabe que principalmente fueron pintadas por mujeres y era una manera de contar, de también dejar una historia, y por eso las pinturas rupestres que hay pues tienen que ver con la caza, ¿no? Con algunas descripciones del contexto. El ser humano, bueno, no sabemos el resto de las especies animales, pero por lo menos el ser humano tenemos una enorme vinculación con lo que es narrado, con lo que se cuenta, lo que sabemos, ¿no? Nos permite entender el mundo, nos permite también dar cuenta de qué podría pasar, hacia dónde queremos ir.
Yo creo que por eso la narrativa acaba siendo una manera también de poder darle sentido a nuestra existencia. Claro. Hace ratito que teníamos la charla previa a este podcast, decías algo muy interesante. Decías, las historias de alguna manera nos dan un mapa. No lo dijiste exactamente con esas palabras, estoy parafraseando, pero decías, las historias nos dan un mapa de cómo gestionar nuestras emociones ante ciertos acontecimientos, ¿no? Ante la tragedia, ante la pérdida, ante la victoria incluso, ¿no? Y entonces me puse a pensar, me remitiste inmediatamente a las tragedias griegas, por ejemplo, ¿no? Que son verdaderas tragedias, son unos tragediones, o sea, son cosas que dices, esto solo le pudo haber pasado a un ser humano en toda la historia. Pero son relatos muy simbólicos de las pequeñas tragedias que vivimos, o tragedias mayúsculas que vivimos los seres humanos todos los días, ¿no? Y que tú, bueno, conoces bien porque has trabajado en el sistema penal y, bueno, has tenido tu dosis de recuento de historias trágicas de seres humanos, ¿no? Sí, bueno, para bien y para mal, el contexto relacionado con la parte oscura del ser humano que tiene que ver con la comisión de delitos, pues es muy rica en historias. Hay, por ejemplo, inclusive una corriente en criminología que es la criminología narrativa, Okay. que se interesa por cómo las personas que delinquen pues también abrazan una historia, una narrativa, como abrazamos todos las narrativas. Un poco al inicio, antes lo que comentaba era cómo las narrativas religiosas nos dan un sentido en el mundo y cómo reaccionar ante la incertidumbre, ante la tragedia. Y en el caso de la criminología narrativa se interesa en cómo las personas que delinquen pues también acaban construyendo una historia para dar sentido a lo que les ocurre y qué es lo que podrían hacer o no. O sea, el criminal también necesita encontrar un sentido en su camino, ¿no? En el camino de vida criminal que le tocó vivir de alguna manera. Todas las personas necesitamos bien que mal, una narrativa a la cual abrazarnos y Claro. para que nos dé un poco de seguridad en la incertidumbre que tenemos en el mundo, porque la realidad es que hay absoluto caos, pudiera pasar cualquier cosa, podría temblar en este momento, esperemos que no. Tocamos Formaica en este momento. Y entonces uno se cuenta una historia. Yo soy un académico y entonces cuando tengo que dar clases, pues me levanto en las mañanas y aunque sé que puedo morir atropellado, quieramos que no, etcétera, pues me hago frente a esa realidad. Claro. Entonces igual las personas, tanto quienes llegan a delinquir como las personas a pie de calle, inclusive también las víctimas, ¿no? ¿Cómo se procesa la tragedia? ¿Qué hace uno a partir de eso? Claro. Qué interesante. ¿Y qué rol, tú que lo has vivido desde la perspectiva de la antropología y desde la perspectiva de la criminología, más allá de las cuestiones técnicas de cómo se utilizan las huellas, qué valor ves tú hoy en día en el uso de estas huellas para construir pues, todas estas narrativas que tenemos? No solo las narrativas del delito, sino las narrativas de la sociedad, las narrativas, hablábamos hace rato de literatura, ficción. ¿Cómo ves esa vinculación? Nos fuimos muy al pasado, al inicio del relato, pero hoy en día, ¿qué tipo de huellas tenemos a nuestro alcance para construir estas historias? ¿Qué ves tú en el escenario? Bueno, lo que pasa es que en el mundo que vivimos ahora, digamos que tenemos no sé si sea correcto decir, una realidad dual. Uh-huh. La existencia en el mundo material y el reflejo digital. Uh-huh. Entonces, las huellas que se van dejando, las huellas digitales, pues son enormes, ¿no? Se habla incluso que habría que hasta gestionar individualmente uno qué quiere dejar de huellas en la internet o no. Son cosas que eventualmente tal vez la mayoría de la gente, por lo menos en nuestro país, no se cuestiona, ¿no? No. Sin embargo, la información que se genera pues es enorme, ¿no? Nos podría asustar el uso que pudieran tener, ¿no? Claro. ¿Qué uso pudieran tener? Bueno, pues ahí habría una multiplicidad de Claro, situaciones. totalmente. Hablábamos un poquito de estas nuevas plataformas, bueno, no nuevas, relativamente nuevas si las vemos en el scope del tiempo, ¿no? Pero bueno, estas plataformas digitales que utilizamos todos los días, Amazon, Spotify, las redes sociales, Facebook, TikTok, todo esto, cada acto que nosotros llevamos a cabo en estos dispositivos digitales que hoy tenemos tan a la mano todos, tan disponibles, pues van dejando una traza, van dejando una serie de huellas, ¿no? Un poco como, pues, en la literatura la pudieran haber dejado Hansel y Gretel, ¿no? Cuando se internaron en el bosque y fueron dejando su
su rastro de migajas, ¿no? Para poder encontrar el camino de regreso. Y hablamos un poquito de cómo estos algoritmos que están, pues de alguna manera, al frente de estas plataformas, o más bien, o mejor dicho, detrás de estas plataformas, están leyendo cada una de estas huellas con el afán de construir una historia acerca de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no sé si tú compres en alguna tienda digital y entonces el algoritmo tiene una historia acerca de quién es Tilemi Santiago, ¿no? Quién es, qué hace, qué le interesa, y con base en esa información trata de predecir cuál será tu siguiente interés, cuál será tu siguiente acción, cuál será tu siguiente movimiento para presentarte una oferta atractiva, ¿no? El algoritmo va a tratar de predecir eso. Desde el punto de vista de la antropología, ¿cómo lees esta realidad? ¿Qué está pasando a nivel sociedad, a nivel ser humano? ¿Cómo nos está afectando en la construcción de nuestras propias historias el convivir con estos algoritmos, con esos algoritmos predictivos que de alguna manera nos dicen, mira, a ti lo que te interesa, lo siguiente que te va a interesar es esto, aquí está este otro estímulo? ¿Cómo lees tú eso? Bueno, es una pregunta bastante compleja la que me planteas. Podría pensar que por una parte nos da un cierto horizonte, porque, bueno, la publicidad que se nos aparece después de tener una cierta actividad en redes, pues sí, como dices, el algoritmo trata de predecir, pues bueno, probablemente es hombre, probablemente este rango de edad, probablemente le interese esto, muy seguramente trata de enmarcarse también en lo que es nuestro curso de vida. La edad que tienes, qué se esperaría más o menos que en esos momentos, si alguien es más joven, si alguien está estudiando todavía, si ya es un trabajador. Y ese horizonte, podría yo pensar por un lado que pudiera ser restrictivo, tal vez, al limitar la posibilidad de ver un poco más allá para el usuario. Pero también por otro lado, podríamos, concediendo que los algoritmos eventualmente puedan mostrarnos cosas que no nos pudiésemos sabido imaginar, que podrían interesarme, pues tal vez hay este juego. Digo, a fin de cuentas, el algoritmo es una producción humana. No es algo que se genere de manera espontánea, Claro. sino que es alguien detrás que se le ocurre, mira, pues que analicemos esto, ¿no? Y le asignó un propósito a ese algoritmo. Tu objetivo es este, ¿no? Puede hacer vender, hacer consumir algún producto, ¿no? Etcétera. Entonces yo pensaría eso, que podría tener tal vez esta dualidad. Como todo, el ser humano es dual en realidad. ¿Y cuáles son las posibilidades que tú ves como individuo, no solo como antropólogo, sino como individuo, como usuario de plataformas digitales? ¿Qué te imaginas que estas huellas digitales, estas historias que los algoritmos están construyendo acerca de nosotros, nos pudieran ayudar a nosotros mismos para construir una historia propia? Es decir, ¿tú ves una posibilidad que nosotros podamos utilizar toda esta información para recontarnos nuestra historia? Para decir, oye, con base en todo lo que yo hago en el mundo digital, esta historia que me cuentan los algoritmos, yo me cuente una historia diferente de mí mismo. Esa retroalimentación que me dan los algoritmos me ayudan a construir una nueva historia de mí mismo. O imaginar, perdón. O imaginar. O imaginar alguna una historia distinta, tal vez, a la que yo me había pensado, ¿no? Podría pensar que existe esa potencialidad, porque, al menos en mi caso, he visto que algunos algoritmos, por ejemplo, de música, he sentido que les ha costado trabajo, tal vez por mi curiosidad extrema de estar experimentando por todas partes, como encasillarme, y a veces como que las cosas que, mira, ¿por qué no escuchas esto? Y a veces me parece como de, no, bueno. Eso jamás, ¿no? Y he visto que con el paso del tiempo, sí empieza a ser de alguna manera como una ayuda, porque, pues bueno, acaban ofreciéndome ya después de un tiempo de usarle la plataforma, sí cosas que me acaban siendo relevantes. Música nueva que no habías escuchado y que te gustó, al final de cuentas. Y que se añadieron a tu bagaje y a tu historia y que te enriquecieron de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y también, como comentábamos hace rato, yo creo que en algún sentido también es importante conocer historias de otras personas, porque eso nos plantea otras posibilidades de ser, de existir o de desarrollarnos. Hablábamos de las biografías, ¿no? De las biografías, ¿no? Conozco gente que le interesa mucho leer biografías de gente famosa porque lo que piensa es, bueno, ¿cómo le hizo esta persona? ¿Qué vivió? ¿En qué se parece a mí? ¿Cómo podría hacerlo yo? No podemos
cuando estamos planteando nuestra trayectoria personal, profesional, laboral, etcétera, llegar a un punto si no antes lo imaginamos como algo posible. ¿Qué tal si entro a esta carrera y a lo mejor? ¿Qué tal si no estudio solamente criminología, sino también antropología social? Fulanito lo hizo y le fue de esta manera, ¿no? Y a mí me puedo imaginar en las huellas de esta otra persona y trazar una historia propia por ahí, ¿no? También podría ser yo esa persona. Exacto. Podría haber sido yo esa persona. Claro. Qué interesante. Oye, y bueno, ya que estamos entrando en las historias personales, cuéntanos, ¿cómo te interesaste tú en la antropología? ¿Cómo nació ese interés? Tal vez la manera más corta será decir que llegué a un punto en el que sentí que lo que había estudiado hasta ese momento, que era la criminología, se quedaba corto para poder entender lo que me interesaba entender, tanto mi contexto, ¿no?, lo que me rodea, y por una parte también a mí mismo. Se dice que la búsqueda de un objeto de estudio también es la búsqueda de uno mismo. Uh-huh. Entonces, si bien en algún momento la sociología me parecía atractiva, cuando conocí la antropología social, y ahí Carla Paniagua, la doctora, tuvo una influencia determinante en mí, me pareció que era lo que tenía además me parecía que parte de esta curiosidad que he tenido a lo largo de mi vida, pues engarzaba perfecto con la manera, en las metodologías de la antropología, ¿no? Este interés por las personas, de una manera que también podría decir que la criminología la tiene, ¿no? Mi acercamiento a la criminología, por supuesto, vino, como cualquier otra persona, pues por parte de este interés en esta dimensión sombría de la existencia del ser humano, pero con el tiempo también pues, me di cuenta de que es muy limitada. Había una amplitud que no te estaba dando y que querías tocar de alguna manera. Es que la existencia del ser humano pues es, ¿no?, es dual. Tanto hay cosas buenas, tanto hay cosas malas. Las cosas buenas te traen cosas malas y las cosas malas te traen cosas buenas. Y en ese sentido la criminología, las ciencias penales pues, están muy enfocados solamente a la violencia, ¿no?, el crimen. El lado oscuro, totalmente. El lado oscuro. Y en realidad pues no puede haber iluminación si no se conoce la oscuridad, pero si nada más está uno en la oscuridad, pues no puede uno comprender más de lo que nos rodea. Fantástico. Pues vamos a cerrar aquí la primera parte de la conversación, ¿qué te parece? Vamos a hacer un corte y cuando volvamos vamos a platicar de cómo estas huellas digitales, estas trazas, pudieran ser aplicadas al mundo educativo para de alguna manera mejorar la experiencia educativa de los estudiantes y de los docentes y de toda la gente que participa en el acto educativo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Muy bien, queridos podcast escuchas, pues hasta aquí llegó la primera parte de la conversación. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos vamos a ver. Yo me quedo con Tilemi aquí en el estudio, pero ustedes pues nos verán el siguiente martes, tanto en Spotify como en YouTube. Ahí nos vemos. Muchas gracias por seguir esta conversación. Hasta luego.